¿Y si lo que tú crees que es tu mayor caída, es en realidad el comienzo del cumplimiento del sueño que Dios plantó en tu alma? José tenía 17 años. Era el hijo amado de Jacob, el fruto de la mujer que más amó, Raquel. Mientras sus hermanos trabajaban con las manos endurecidas por el pastoreo, él soñaba. Pero no eran sueños comunes. Eran visiones cargadas de símbolos celestiales, demasiado grandes para la comprensión humana. En uno, veía gavillas inclinándose ante la suya. En otro, las estrellas, el sol y la luna se postraban a sus pies. Y los contaba. No con arrogancia, sino con la pureza de quien no sabe callar lo que Dios ha revelado. Pero con cada palabra, sus hermanos no veían revelación, veían amenaza. Cada relato encendía más el fuego del resentimiento. José era diferente. Su padre le había dado una túnica de muchos colores, símbolo de honra, de preferencia y de separación. A sus ojos, él no solo era el menor, era el heredero del favor. Pero esa túnica no era un adorno, era un blanco. Un día, Jacob lo envió a buscar a sus hermanos. José caminó con obediencia, sin sospechar que el polvo de ese camino lo llevaría al foso donde comenzaría el plan divino. Cuando lo vieron llegar, dijeron entre ellos, ahí viene el soñador. Y la envidia encontró su oportunidad. Lo tomaron, lo derribaron, le arrancaron la túnica, y lo arrojaron a un pozo seco. El silencio fue su única compañía. El cielo, lejano. Sus gritos, ignorados. Pero incluso allí, en la oscuridad, Dios no lo había abandonado. Mientras José miraba hacia la luz desde el fondo del pozo, una caravana de mercaderes apareció. Judas, uno de sus hermanos, propuso venderlo. No lo matemos. Saquemos provecho de él. 30 piezas de plata bastaron para sellar la traición. Mientras José era llevado encadenado rumbo a Egipto, sus hermanos manchaban la túnica con sangre de cabra, fingiendo su muerte. Jacob, al recibirla, rasgó sus vestiduras y cayó en duelo profundo, sin saber que su hijo vivía y que lo volvería a ver. En Egipto, José fue vendido como esclavo a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Pero aún como siervo, la presencia de Dios no lo abandonó. José prosperaba en todo lo que hacía. Su integridad, sabiduría y lealtad lo llevaron a convertirse en mayordomo de toda la casa. Era respetado, confiable, hasta que la tentación se cruzó en su camino. La esposa de Potifar lo deseó. Día tras día, lo acosaba. Pero José, fiel a su Dios y a su conciencia, rehusaba. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?, decía. Pero un día, ella lo atrapó por la ropa, y él huyó, dejando su manto en sus manos. Ella, herida en su ego, lo acusó falsamente. Y así, el hombre fiel fue enviado a prisión, no por hacer el mal, sino por mantenerse justo. En la cárcel, José volvió a ascender. Aún entre muros y cadenas, halló gracia ante el jefe de los guardias. Administró a los prisioneros, consoló a los afligidos, y un día, escuchó los sueños del copero y del panadero del faraón. Dios le dio la interpretación. Al copero, vida. Al panadero, muerte. Y le pidió al copero, recuérdame cuando estés delante del faraón. Pero el copero, lo olvidó. Pasaron 2 años. Hasta que el faraón soñó. Un sueño perturbador, 7 vacas gordas devoradas por flacas, 7 espigas llenas consumidas por otras marchitas. Nadie pudo interpretarlo. Entonces el copero recordó, y José fue llamado. Limpio, afeitado, vestido para la corte, José se presentó ante el rey más poderoso del mundo conocido. El sueño es uno solo, vienen 7 años de abundancia, y luego 7 de hambre. Su sabiduría, su calma, su fe, impresionaron al faraón. ¿Acaso hallaremos a otro como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y ese mismo día, José fue puesto como gobernador de Egipto. El esclavo, el prisionero, ahora era el segundo después del faraón. Durante los años de abundancia, José almacenó grano, preparó al país, construyó depósitos. Y cuando llegó el hambre, Egipto tenía pan y el mundo entero venía a buscar sustento. Incluso desde Canaán. Incluso sus hermanos. Ellos llegaron postrados, sin reconocerlo. José, vestido como noble egipcio, los vio y su corazón tembló. Recordó los sueños. Pero no reveló su identidad. Quiso probarlos.
Les habló con dureza. Los acusó de espías. Les pidió que trajeran a Benjamín, su hermano menor. Y cuando lo hicieron, José preparó una prueba final. Ocultó su copa en el saco de Benjamín. Al encontrarla, fingió condenarlo como esclavo. Y fue entonces que Judá, aquel que lo había vendido, se ofreció a tomar su lugar. Ese acto quebró a José. Ya no pudo contenerse. Despidió a todos los presentes, y con un llanto que sacudió el palacio, dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis». El silencio se volvió eterno. Sus hermanos quedaron paralizados. Pero en lugar de venganza, recibieron gracia. No fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios. La reconciliación fue total. Abrazó a Benjamín. Lloró con Judá. Les habló del plan divino. Les dio provisiones. Les pidió que trajeran a su padre. Y cuando Jacob escuchó que José vivía, su espíritu revivió. Jacob descendió a Egipto. Padre e hijo se abrazaron entre lágrimas. La nación de Israel habitó en Gosén, y José continuó gobernando con sabiduría. Años después, Jacob murió, y fue enterrado en Canaán. Los hermanos temieron que ahora sí llegara la venganza, pero José respondió con una verdad eterna: «Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para preservar la vida de muchos». José vivió hasta ver hijos de sus hijos. Y antes de morir, pidió que sus huesos fueran llevados de regreso a la tierra prometida. Porque aunque vivió en Egipto, nunca dejó de pertenecer al sueño de Dios. Esta no es solo la historia de José. Es la historia de cómo los sueños de Dios no mueren, aunque pasen por fosos, cadenas, injusticias o traiciones. Es la historia de la fidelidad en medio del sufrimiento. De la redención que nace del perdón. Y del propósito que prevalece cuando el soñador no deja de creer. Y si esta historia tocó tu corazón, imagina lo que aún queda por descubrir en la palabra de Dios. Suscríbete ahora para no perderte más relatos bíblicos contados como nunca antes. Dale like si este mensaje te inspiró y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de la vida de José te impactó más? ¿Sobre qué personaje bíblico te gustaría que hablemos en el próximo video? Aquí no solo contamos historias, revelamos propósitos. Nos vemos en la próxima revelación.